Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a seguir exponiendo un poco sobre el tema riesgos de la entidad bancaria. Tenemos riesgos exógenos y riesgos endógenos. Los riesgos exógenos son como todos los riesgos externos que afectan a la entidad bancaria, en este caso, porque estamos hablando de los bancos, que son los políticos, sí, el tipo de cambio, tasa de interés internacionales y todo esto más que todo depende de las situaciones de gobierno, las situaciones de país y de la economía en general. Los endógenos son como aquellos riesgos internos de la entidad financiera, del banco como tal, de cómo va su fluidez, liquidez, solvencia, la parte comercial que tanto está comercializando sus productos, la gerencia y el personal en general. Riesgos, como lo mencionaba aquí, los riesgos exógenos, políticos, incertidumbre, retiro de depósitos, baja demanda de créditos, tipo de cambio, cambios asimétricos, el valor de activos y pasivos, posible retiro de depósito por devaluación esperada, tasas de interés, cambios en la valoración de inversiones, posible deterioro en la calidad de la cartera de créditos, reducción del margen financiero y casos internacionales, contagio en grupos financieros internacionales, que creo que uno de los factores o riesgos que tuvimos más reciente que pudimos experimentar a nivel internacional fue lo que ocurrió con la pandemia, que pues, muchas entidades financieras, en este caso los bancos, pues buscaron nuevas formas como de atender su público y no dejarlo ir respecto a la situación que estaba pasando. Riesgos endógenos. Los riesgos anteriormente descritos o bien no pueden ser estimados cuantitativamente a priori, políticos, o bien requieren un grado muy detallado de información para una correcta estimación. Por el contrario, los riesgos endógenos deberían reflejarse en la información bancaria disponible de forma pública, que estos son los estados financieros que como todos ustedes saben, pues se publican eh, creo que como en abril de cada año aproximadamente, y están expuestos tanto en la web como salen en el periódico, y pues uno puede ver cómo se encuentra un banco financieramente, pues según sus indicadores. Pueden ser medidos a través de indicadores, como lo mencionaba. También tenemos gestión y control de riesgos de crédito, que más que todo nos enfocamos más al crédito. Tenemos la siguiente pregunta, que es el riesgo de crédito, es la posibilidad de incurrir en pérdidas o impagos, perdón, por parte del cliente, deudor o prestatario, debido al incumplimiento obviamente, de sus intereses y del préstamo como tal. Mencioné tres principios generales de gestión de riesgo de crédito. Tenemos asignación del capital adecuado según el nivel de riesgo asumido y el entorno económico en que opera la entidad financiera. La entidad adaptarse a un perfil de riesgo que se adecue a mantener un elevado nivel de solvencia. Las entidades financieras pues tienen que manejar sus propias políticas y más que todo enfocadas en esto, a la gestión y control del riesgo del crédito, porque una entidad financiera, si tiene alto margen de crédito, significa que puede tener solvencia y el cobro pues tiene que ser eficaz porque nadie quiere prestar dinero que no sea devuelto. Eh, Ocupamos pues de que ese dinero lo puedan pagar y el interés es la ganancia. La responsabilidad de la asunción de las funciones de gestión y control de riesgo corresponde a las áreas asignadas de forma independiente. Como le mencionaba, pues los bancos tienen diferentes áreas que se encargan más que todo de esto, de poder informarle al cliente, estar en contacto y tratar de recuperar las cifras de crédito. ¿Cuáles son los tres métodos para medir el riesgo de crédito? Según los métodos de Basilia, porque aquí hay dos nada más, les voy a mencionar los tres métodos como tal. Um, los enfoques para medir el riesgo operacional en una empresa, que tenemos el enfoque indicador básico guía, el enfoque estándar y el enfoque de medición avanzada AMA, que son los tres que menciona aquí, y aquí solo está el estándar, pues falta uno. ¿En qué consiste la medición de riesgo de crédito por el método estándar? Más que todo, este método, este tipo de método para medir el riesgo operativo,
de las actividades financieras dentro de los bancos. Están divididas, como saben, los bancos están divididos en varias áreas operativas, finanzas, corporativas, banca minorista, banca comercial, pagos, liquidaciones, servicios de agencia, administración de activos, entre otros. Dentro de cada línea de negocio, el ingreso bruto sirve como indicador para medir la escala de las operaciones comerciales y, por tanto, para calcular la posible exposición al riesgo operacional en cada línea. Lo que le mencionaba, eh, calcularla se toma el promedio de los 3 años de la suma de los cargos de capital regulatorio por cada línea operativa en cada año. En base a eso, pues, sacan un promedio del riesgo. ¿Cuáles son las políticas de las entidades para la gestión del riesgo de crédito? Las entidades financieras son regidas por políticas en materia de identificación, estudio, medición, concesión, seguimiento y control de operación de riesgo. Como les mencionaba, pues las entidades tienen que tener un control, y uno de estos controles pues son las políticas basadas en la recuperación de crédito, basadas también en cómo lograr pues de que los clientes puedan hacer pagos de esos intereses, ¿no? Del préstamo como tal. Siendo estas obligadas conocimiento y cumplimiento por parte de todas las personas relacionadas con la gestión de riesgo. La aplicación práctica de estas políticas de riesgo se sustenta en la organización de la función de gestión de riesgo de crédito según una estructura marcada de órganos facultativos y responsables. De la misma manera, las políticas han de revisarse o actualizarse de acuerdo con las circunstancias del mercado y de las distintas fases del ciclo económico. Así la entidad mantendrá la calidad de sus exposiciones al riesgo. Como ustedes saben, pues igual en pandemia creo que hubieron muchas regulaciones a estas políticas donde le daban a los clientes las posibilidades de, o incluso les daban un tiempo que no pagaran, pero sí les estaban dando seguimiento para después hacerles cobro de los intereses vencidos. Perdón. En algunos casos, algunas entidades financieras incluso condonaron eso, pero fueron riesgos que ellos asumieron y que tuvieron que actualizar o formular en el momento para que pues no perder a estos clientes y no como tal perder el crédito. Menciona los criterios básicos para la gestión del riesgo de crédito. Tenemos uno, se exige a las entidades que establezcan una organización interna mediante políticas, métodos, sistemas de medición y procedimientos regulatorios. También determinarán los recursos propios mínimos necesarios como solvencia para la cobertura del riesgo del crédito, acorde con las normas de Basilea, que son los 3 métodos que les mencionaba anteriormente, que fueron según estas normas. ¿Cómo es la clasificación por categorías de riesgo? El compañero pues mencionó que riesgos de liquidez, riesgo de mercado, pero aquí le vamos a hablar como subestimar, pues en este caso no es como que alterar los indicadores, dudoso por razones distintas a la morosidad, y muy dudoso o fallido cuando pues no se sabe con exactitud. Gestión y control de riesgo operacional. Tenemos ¿qué es un riesgo operacional? Es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Señale los eventos de riesgo operacional que pueden generar riesgo operativo. Fraude interno, pues como todos saben, puede ocurrir dentro de la compañía por algún área, o por errores que se cometieron que no se tomaron en consideración y pues llegó a un fraude. Fraude externo, relaciones laborales, clientes y productos, daño a activos fijos, fallas en los sistemas y fallas en los procesos. Menciona el riesgo operacional que más predomina en nuestro país, en qué consiste. Fraude y conflicto de intereses en el sector público y privado. Este consiste en que el interés particular se antepone a los intereses de la entidad. Mencione 2 aspectos que deben tener los controles automáticos en los sistemas. Los sistemas deben tener controles sobre las operaciones introducidas para verificar los datos claves y poder comparar con las bases de datos estadísticas. Los sistemas deben de tener controles programados para asegurar la precisión y la integridad de los datos, que pues como les mencionaba anteriormente, en más las entidades financieras y los bancos están expuestas con esto, la información y el cuidado de los datos de las personas para evitar ya sea un fraude interno o externo. Y aquí pues la división de funciones dentro
de las entidades financieras para evitar pues, de que todos tengan acceso a información, podría decir, privada y que no se podría expandir. Pues. ¿Cuáles son las fases que una entidad debe implantar en Holocris? El inicio del día, antes de contratar una operación, después de contratar una operación y al final del día, que son como más que todo, como debe tener este tipo de situaciones para evitar cualquier fraude o riesgo internamente, pues, como controles internos. Sí, mi otra compañera. La otra compañera se irá explicando un poco más sobre esto. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Nicole Martínez y continuando, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es el front office. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Es oficina frontal y se refiere a lo que es el servicio al cliente, ¿verdad? Pero no solamente a eso, sino también a las ventas y al telemarketing. Y aquí nos hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debe hacer el front office antes de contratar una operación? Entonces debe asegurarse de que la contraparte tenga una línea de crédito abierta, comprobar la posición abierta actual y si la operación se realiza a través de un intermediario, pues comprobar que esta persona esté autorizada por la entidad. Asimismo, se deben cotizar los precios en el mercado y cerrar la operación, ¿verdad? Si esta es aceptable y si cumple con todos los límites y autorizaciones. Em, También hablaremos un poco sobre lo que es el back office, que como su nombre también lo dice, ¿verdad? Es oficina administrativa y esta se refiere a las actividades internas de la empresa que no tienen un impacto directo con la captación de ingresos, sino que, pero igualmente es de vital importancia, ¿verdad? Para el funcionamiento operacional y administrativa de la misma. Y el objetivo del back office es poder garantizar el correcto tratamiento y administración de las operaciones que han sido iniciadas por el front office, en el cual, ¿verdad?, se ejecutan tres tipos de tareas, como lo son tareas de control, tareas administrativas y tareas de contabilización de operaciones. En estas tareas se refiere a lo que es, por ejemplo, el seguimiento de clientes, la mejora en el procedimiento del negocio, organizar planillas, facturación, gestión financiera, manejo en el control de inventario, ¿verdad? Y la administración también de bases de datos. Em, Tenemos otra de las preguntas que dice, ¿qué define el código de conducta? Y el código de conducta dice que define la norma y las conductas que deberán tener los empleados dentro de las empresas en cada una de sus áreas de trabajo, las cuales deberán de seguir día a día para evitar lo que son los riesgos eh, operativos, ¿verdad? Y también dice, hablamos ahora sobre lo que es la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de mercado, ¿verdad? Surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa. Esto es causa de la propia fluctuación de los mercados, ¿verdad? Este tipo de riesgos se asocia en general al cambio que hay en los precios o en los patrones de consumo de los clientes. Y la gestión del riesgo de mercado consiste en un proceso de identificación, de medición, de tratamiento, control, información, mitigación y monitoreo de los riesgos de mercado que la empresa puede enfrentar. Eh, También están los elementos de la gestión de riesgo de mercado, como lo son las políticas y los procedimientos que deben seguir, riesgos de mercado, nuevos productos y operaciones y plan de contingencia que tiene que ver con la gestión de los riesgos de mercado. Eh, También nos pregunta, ¿verdad?, cuáles son los pasos para la identificación e implantación de la estrategia de gestión de riesgos de la entidad. Y ahí encontramos lo que son la selección de los riesgos, la asignación de capital, gestión de riesgos y control de límites. Ahora veremos lo que es el riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés, ¿verdad?, es la exposición de la condición financiera de los bancos a movimientos adversos en las tasas de interés. Es decir, que esto tiene que ver con lo que son las subidas y las bajadas de los tipos de tasa de interés.
También podremos ver lo que son, lo que es el riesgo de acciones. Y dice que una entidad estará expuesta a riesgo de acciones cuando posee inversiones en otras compañías, independientemente de que éstas se realicen eh, con fines especulativos o para invertir en su gestión. Y ahora vamos sobre eh, en qué consiste la inversión en renta variable. Y dice que esta inversión consiste en comprar participaciones en el capital de una empresa y beneficiarse de la generación de los rendimientos eh, de la misma. Lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que este tipo de inversión implica la variabilidad de la recuperación del capital invertido y su rentabilidad. Ahora veremos lo que es el riesgo de mercancía. Y dice que un negocio se encuentra expuesto a riesgo de mercancía cuando su valor depende del comportamiento de los precios en determinadas mercancías, ¿verdad? En mercados nacionales o internacionales. ¿Y qué es el riesgo de tipo de cambio, verdad? El riesgo de tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios en la cotización de una divisa frente a otra. Es la potencial pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Y todo ello, ¿verdad? De acuerdo a la volatilidad y posición de esta en un momento determinado. Eh, Ahora hablaremos sobre lo que es la gestión del riesgo legal. Entonces, dice, ¿cómo se define el riesgo legal? El riesgo legal se refiere a la pérdida que se sufre en caso de que exista un incumplimiento de la contraparte, ¿verdad? Y no se pueda exigir por vía jurídica, es decir, cumplir con el compromiso de pago. Entonces, es aquel riesgo que afronta la empresa por el marco normativo al que está sujeto. Es decir, nos referimos a la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento eh, de las leyes. Dice, consecuencias que las entidades están expuestas al riesgo legal de sufrir pérdidas por la incapacidad legal para ejercitar los derechos que se suponía otorgaban los documentos suscritos en relación con las operaciones realizadas, compensaciones económicas a terceros. El riesgo legal se puede clasificar en funciones de las causas que lo originan: riesgo de documentación, riesgo legal o de legislación y riesgo de capacidad. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Carrasco. Yo les voy a seguir comentando, pero ya nos vamos a centrar en qué podemos utilizar para mitigar todos los riesgos anteriormente mencionados por mis compañeros. Comenzamos, ¿qué aspectos debe considerarse en los contratos marcos? Los supuestos de vencimiento anticipados de las operaciones financieras que se engloban bajo los mismos. Esto habla de los instrumentos financieros en los cuales podemos encontrar en los mercados bursátiles. Dentro de las reglas tenemos las reglas de cálculo para la determinación del imponer de las deudas y créditos derivados de las operaciones financieras vencidas anticipadamente. La posibilidad de ser admitido como un acuerdo de netting. Como sabemos, en los mercados bursátiles hay muchos que no están regulados, por lo cual el acuerdo netting es una herramienta legal que a partir de la cual se pueden regular los saldos de los deudores con acreedores en operaciones financieras. Otro aspecto es que los métodos para determinar los impones, la palabra impone quiere decir exigir a alguien cumplir o pagar sus deudas, a pagar o a cobrar en caso de un vencimiento anticipado. Por lo cual aquí nos habla que los instrumentos pueden vencer anticipadamente de lo cual se haya establecido al inicio del contrato. ¿Cuál es el contrato marco?
más utilizado a nivel internacional. Sus siglas son ISDA, que significa International Sweat and Derivative Association. Antes está constituida en mayo de 1985, que fue diseñado inicialmente para contratos de SWAT. SWAT es un contrato que es utilizado como para protegernos por las variaciones que podemos encontrar en los diferentes riesgos, como lo que habían comentado en la variación de los tipos de cambio de divisa. Entonces, SWAT es un contrato en la que las dos partes se ponen de acuerdo para intercambiar beneficios de un instrumento. Pero con el paso del tiempo se ha ido ampliando a diferentes instrumentos de derivados. Para ampliar un poco más, la palabra, el contrato de SWAT es obtener beneficios sobre el pago de obligaciones. Este contrato se establece, digamos, cuando compramos mercadería en el exterior y tenemos que pagarlo ya al final, pero con el tipo de divisa de ese país. Entonces, nosotros, para cubrirnos de las variaciones que puede tener el tipo de divisas y no alterar nuestro presupuesto, contratamos, dada la redundancia, el contrato de SWAT, y así nosotros podemos disminuir ese riesgo al momento de las variaciones en el mercado. ¿Qué son los acuerdos de knitting? Los acuerdos son acuerdos de compensación. Normalmente pretenden evitar que los riesgos de crédito derivados de determinadas operaciones financieras por entidades de crédito sean computados, o sea, sean realizados, ejecutados por su importe total acumulado, disponiendo al efecto el establecimiento de sistemas bilaterales o multilaterales de liquidación por saldos o sumas netas. Otra interrogante es cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que la prestación sea colateral. El principal problema consiste en el modo de que un procedimiento concursal puede afectar a las garantías prestadas. Esas garantías es al momento de que nosotros, por ejemplo, en los bancos dan un crédito, por lo cual piden una garantía por cualquier riesgo de impago del cliente. Entonces, a eso nosotros llamamos un colateral en la banca, una garantía. Recomendaciones del grupo de los 30 que lo mencionaron anteriormente, no se deberá hacerlo, ya que los valores contables y las medidas de riesgo pueden variar considerablemente. A medida pasa el tiempo, a corto plazo, y las variaciones pueden ser demasiado frecuentes, por lo cual la gestión de riesgo normalmente lo consideran a plazos largos para poder mitigar el riesgo. Los reguladores y supervisores deben reconocer las ventajas de los acuerdos de knitting, así como promover su utilización por las entidades mediante su consideración en las normativas relativas a la adecuación de capital de las entidades. Los legisladores, reguladores y supervisores deben trabajar conjuntamente con las entidades para identificar y eliminar vacíos legales. Al momento de que pueden generar vacíos legales, por lo cual esto lo pueden utilizar en nuestra contra, esto nos podría llevar a un riesgo legal. De esta forma, el comité de riesgo debe tener políticas y estrategias para poder mitigar y desde un inicio poder encontrar esos vacíos legales al momento de ejecutar cualquier operación o transacción referente a la compra de instrumentos financieros o a la prestación de servicios bancarios. Documentación requerida para formalizar los contratos de derivados y los acuerdos.
ahora nos vamos a enfoque para la banca comercial. ¿Cuál es la función principal de la banca comercial? Como todos nosotros sabemos, es algo que tenemos demasiado presente, que es la intermediación entre la oferta y la demanda de los recursos financieros, que esta actividad la genera la banca comercial en todo el país. ¿Qué es el valor liquidativo? Es el valor actual de la cartera viva de activos y pasivos de la banca comercial. ¿Qué es el valor del negocio en funcionamiento? Es el valor actual de los flujos. El valor actual de los flujos es cuando el capital está libre de impuestos, por lo cual es los activos o el flujo de liquidez que tiene la institución financiera para poder operar en la banca comercial. ¿Cuáles son los contratos que circulan frecuentemente en la banca comercial? Son los préstamos sin opciones, préstamos con opciones y cuentas corrientes. ¿Qué son los préstamos personales? Un crédito al consumo, un préstamo personal es aquel producto mediante la cual la entidad financiera da cierta cantidad de dinero a una persona física y esa persona asume el compromiso de devolver esa cantidad de dinero más los intereses en el plazo y la tasa determinada desde un inicio del contrato. ¿Cuáles son los tipos de cuentas corrientes? Las cuentas corrientes podemos decir que es el dinero inmediato. Lo que nosotros tenemos, los cheques, las tarjetas de crédito, que es dinero del banco, sin embargo, es algo que tenemos disponible a un límite, por lo cual lo podemos utilizar al momento de que es acreditado, ¿verdad? La tarjeta de débito, que es nuestro dinero propio, el monedero electrónico, pago mediante móvil o la banca online. ¿Qué es el método de gap o brecha? Este método es la diferencia entre activos y pasivos que son sensibles a un interés en cierto periodo, por lo cual se constituyen un índice de exposición del balance de la banca comercial a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esto puede ser similar al calce de activos y pasivos, por lo cual tiene que haber un equilibrio para que no existan esas fluctuaciones en las tasas de interés y nos lleguen a afectar ya sean nuestras inversiones, préstamos y otros activos. Para ir finalizando, les voy a hablar que es el método de simulación que es muy utilizado por el comité de riesgo para poder establecer políticas y así disminuir que ocurran o mitigar el riesgo, ya que como sabemos los riesgos no se pueden eliminar, solamente disminuir o mitigar. Es un método ya conocido que consiste en construir escenarios de tipos de interés correspondientes a la banca comercial, incluyendo políticas de contratación en los plazos, precios y estrategias presupuestales. Establecen presupuestos en diferentes tipos de tasas, plazos, precios, por lo cual son diferentes escenarios y se lleva la simulación de qué podría afectarnos, cuál sería nuestra liquidez en ese momento, si podría generar iliquidez o insolvencia en la institución. Por nuestro grupo, esto es todo y gracias. Bueno, compañeros y licenciados, esta ha sido nuestra participación del grupo número 2. A continuación, vamos a mencionar nuestro número de participación, iniciando por mi persona con el número de lista 2. Sí, en mi caso, Cintia Oliva, soy número de lista 6. José Reina y soy el número de lista 14. Kenzie Flores y número de lista 18. Nicole Martínez y número de lista 26. Mi nombre es Jocelyn Carrasco y número de lista 30. Listo, gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Feliz noche. Buenas noches.